La semana pasada estuvimos hablando sobre si la mujer puede ejercer ministerio dentro de la iglesia, y eso fue la primera parte. Como le prometí, íbamos a hacer una segunda parte. Gloria a Dios. ¿Puede una mujer ejercer ministerio dentro de la iglesia? Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en los textos en los cuales se basan muchas de las personas para cohibir que las mujeres ejerzan ministerios dentro de nuestras iglesias locales, especialmente el ministerio pastoral. Muchas denominaciones que prohíben que las mujeres ejerzan ciertos ministerios, especialmente el de pastorado, ancianato o autoridad doctrinal sobre la congregación. Estas denominaciones suelen basarse en una combinación de argumentos bíblicos, teológicos y tradicionales. La intensidad y alcance varían. Algunas de ellas restringen solo el pastorado principal. Otras limitan también la predicación pública o cargos de liderazgo. Según ellos, las mujeres no están llamadas a ocupar ningún cargo de relieve dentro de nuestras iglesias. Sin embargo, sí las pueden usar para otras clases de servicio en donde los hombres no estén involucrados. Esto es precisamente una de las críticas más frecuentes que se hace a esta postura. Quienes cuestionan esas restricciones dicen que existe una aparente inconsistencia. Se limita a las mujeres en ministerio de autoridad o enseñanza, pero sí se les permite desempeñar muchas otras tareas esenciales dentro de la iglesia. Por ejemplo, en algunas congregaciones una mujer puede dirigir ministerios infantiles, organizar actividades y discipulados, enseñar a otras mujeres, coordinar evangelismo o ayuda social, cantar, dirigir alabanzas o administrar ministerio. Pero para eso las mujeres sirven, están preparadas y son buenas, pero se les restringe, se les cohíbe, no se les permite, gloria al nombre del Señor, que sean pastoras, que tengan ministerio de autoridad. Es algo insólito. Y hoy vamos a ver qué estamos diciendo y quién tiene la razón. Las personas que sostienen esa postura responderían que desde su interpretación bíblica no están usando a las mujeres ni considerándolas inferiores según ellos. Solo están distinguiendo entre servicio y autoridad espiritual. Aquí la palabra para ellos es la autoridad. Bajo esa visión, una mujer puede servir extensamente, pero ciertos cargos se le reservan exclusivamente a los hombres. Quienes critican, por el contrario, esa posición responden que esa distinción puede resultar difícil de sostener en la práctica y aún en la vida real de la iglesia. Por ejemplo, ellos preguntan si una mujer puede enseñar a 20 niños, liderar proyectos, administrar ministerio y discipular personas, ¿por qué entonces esas mismas mujeres no pueden enseñar también a adultos a ejercer un ministerio pastoral? Esto luce como una estructura cultural, humana,
y hasta tradicionalista, y no como una de capacidad y llamado celestial. El debate entonces no suele ser, ¿pueden las mujeres servir? Porque casi todas las denominaciones reconocen que sí. La discusión está en quién puede ejercer autoridad, enseñar públicamente u ocupar ciertos ministerios y en cómo interpretar los textos bíblicos relacionados con ellos. Pero en este programa, Corazón, Alma y Mente, no nos basamos en especulaciones, ni en lo que los hombres puedan opinar. Aquí lo que vale, aquí lo que cuenta, aquí en lo que nosotros nos fundamentamos es en lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y para demostrar que la Biblia no establece una prohibición universal para que una mujer ejerza posición de autoridad o el pastorado, conviene entender entonces el conjunto de las escrituras y no unos cuantos pasajes aislados, mis amados hermanos. Así que para ello, lo primero que tenemos que hacer es empezar con el significado e interpretación de esos textos que tratan sobre el tema. Jamás considerar los textos sin sus contextos y mucho menos considerarlos de forma aisladas. La doctrina tenemos que considerarla teniendo en cuenta el testimonio completo de la palabra del Señor. De manera que, mis amados hermanos, si encontramos, oiga esto, que Dios llama, que Dios capacita y usa mujeres para dirigir, enseñar y profetizar, entonces los textos restrictivos que prohíben que la mujer ejerza posición de autoridad deben interpretarse a la luz de ese panorama y no al revés. ¿Cuáles son esos pasajes en que se basan algunas personas para cohibirles a las mujeres que ocupen posiciones de liderazgo o pastorado dentro de la iglesia? El primero de ellos está en Primera de Timoteo, capítulo 2, y los versículos 11 al 14. El pasaje dice, escuche bien, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice Pablo, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Gloria al nombre del Señor por siempre. La primera interrogante, mis amados hermanos, que debemos hacernos ¿es esto una prohibición universal o una corrección de un problema local? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Oiga bien, si alguien tomara una sola frase de una carta y la convirtiera en una ley universal, ignorando el contexto de esa carta, terminaría distorsionando el pensamiento del autor. En eso estamos claros. Eso es precisamente lo que ocurre muchas veces en Primera de Timoteo capítulo 2. Pablo no estaba escribiendo un tratado sobre el ministerio femenino. Pablo estaba escribiendo una carta pastoral a Timoteo para resolver problemas específicos de Éfeso. Éfeso era una iglesia en particular que Timoteo pastoreaba. La gran pregunta no es qué dice el versículo. La verdadera interrogante es qué quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió este versículo. Lo primero que Pablo hace no es callar a la mujer. Escuche bien lo que dije. Lo primero que Pablo hace no es callar a la mujer.
Él dice, la mujer aprenda. Mire, hermano, eso era revolucionario en el judaísmo del primer siglo. Muchas mujeres no recibían educación de ningún tipo formal en las escrituras. Mientras algunos rabinos decían que era innecesario enseñarle la ley, oiga esto, Pablo ordena exactamente lo contrario. Que aprendan, gloria a Dios. En otras palabras, antes de enseñar correctamente, primero debían ser instruidas. Esto no es una degradación. Esto es realmente una dignificación. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa en silencio? La palabra griega es esichia. No significa muda, callada para siempre, prohibida de hablar. No, mis amados hermanos. La palabra esichia significa tranquilidad, actitud reposada, sin interrupciones, sin espíritu de confrontación. Gloria al nombre del Señor. La misma palabra aparece en unos versículos antes, en 1 Timoteo 2:2, cuando Pablo dice que debemos vivir una vida tranquila. Gloria al nombre del Señor. ¿Acaso significa vivir sin hablar? Claro que no. Significa vivir en paz. Gloria a Dios. ¿Qué significa no permito? Si usted lee bien, se dará cuenta que el verbo está en presente. En otras palabras, está diciendo, no estoy permitiendo. Muchos estudiosos observan que Pablo está describiendo una situación presente en Éfeso, no estableciendo una prohibición universal para todas las iglesias y todos los tiempos. No, amados hermanos, si hubiera querido establecer una ley permanente, hubiera utilizado otra construcción mucho más contundente. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué significa ejercer autoridad? Aquí encontramos el punto más importante. Pablo no usa la palabra griega normal para autoridad, que sería entonces exousia. Usa una palabra muy rara, auteten. Esta palabra aparece solamente una sola vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué no usó la palabra común? Sencillamente porque quería expresar algo diferente. Muchos especialistas traducen autenten como dominar, como imponer autoridad, como usurpar una autoridad, como controlar de forma abusiva, actuar de manera autoritaria. Pablo no está prohibiendo todo el liderazgo femenino, mis amados hermanos. Está prohibiendo una forma incorrecta de ejercer la autoridad. Y eso aplica tanto a hombres como a mujeres. Nadie debe liderar abusando del poder. Usted y yo sabemos que hay un paquetón de gente allá afuera que desde que logran un puestecito con gente que ellos tienen que ser los supervisores de ellos, se vuelven locos y sin idea. Mire, amado hermano, el poder es para usarlo, jamás para abusarlo. ¿Qué estaba ocurriendo en Éfeso? Timoteo era pastor de Éfeso, como dijimos. ¿Y qué estaba pasando allá? En esa iglesia de Éfeso habían falsos maestros, doctrinas extrañas, mitología, genealogía, mujeres siendo engañadas y personas enseñando sin preparación. Todo esto parece desde el todo esto lo podemos ver del capítulo 1. Pablo no está atacando a todas las mujeres, está corrigiendo un problema específico dentro de esa iglesia de Éfeso, mis amados hermanos. Ahora, él menciona a Eva. ¿Por qué lo hace? Eva fue la primera mujer y es nuestro modelo, por lo que muchos dicen, porque Eva fue engañada, entonces ninguna mujer puede pastorear. Pero eso no tiene en lo absoluto ningún sentido, mis amados hermanos, porque si seguimos esa lógica de que como Eva falló, entonces las mujeres desde ese momento no pueden ocupar posiciones de liderazgo, entonces vamos a ver otro ejemplo que hay en la palabra del Señor. Pedro negó a Cristo, entonces ningún hombre puede ser pastor. David adulteró, entonces ningún hombre puede ser rey.
Jonás huyó. Entonces ningún hombre puede ser profeta. Pablo no está diciendo que todas las mujeres son más fáciles de engañar. Está usando a Eva, mis amados hermanos, como ejemplo de lo que sucede cuando alguien enseña sin haber sido instruido. Primero hay que aprender, después, aleluya, que aprendemos, entonces podemos enseñar. Incluso más adelante, en 1 Timoteo capítulo 3 y verso 6, Pablo dice que para estar en posición de liderazgo no se puede colocar a nadie que no esté preparado. La palabra que utiliza es no un neófito. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo establece que un pastor o anciano debe ser un creyente maduro. Si se coloca a un novato en una posición de alta autoridad y visibilidad, corre el grave peligro espiritual de volverse orgulloso, arrogante y hasta envanecerse, lo que causaría su caída espiritual. Mire, hermano, Pablo permitió incluso que las mujeres enseñaran. Aquí aparece una aparente contradicción. Si Pablo prohibía enseñar, ¿por qué permitió que tantas mujeres enseñaran? Podemos ver el caso de Priscila en Hechos capítulo 18. Priscila y Aquila enseñaron doctrina a Apolo. Y curiosamente, muchas veces el nombre de Priscila aparece primero. Febe, Romanos capítulo 16, la llama diaconisa de la iglesia. También la presenta como protectora de muchos. Junia, Romanos capítulo 16, verso 7, dice que era distinguida entre los apóstoles. Durante siglos nadie discutió que era mujer. Las hijas de Felipe, en Hechos capítulo 21, dice que profetizaban. Aleluya. Y profetizar, usted y yo sabemos que implica hablar públicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Las mujeres oraban y profetizaban. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo regula cómo debían hacerlo. No dice que no podían hacerlo. Dice cómo hacerlo correctamente. Si Pablo prohibiera absolutamente enseñar, entraría en contradicción con Débora, jueza de Israel, Hulda, profetisa consultada por el rey, en Éxodo 15:20 y en Miqueas 6:4, Miriam fue reconocida como una de las líderes enviadas por Dios. Mira, amado hermano, si Dios nunca permitiera que una mujer ejerciera autoridad espiritual, estos ejemplos serían difíciles de explicar y no tuvieran ahí como modelo de liderazgo, y el pasaje aún estaría en contradicción también con el profeta Joel, que profetizó: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y aún estaría en contradicción con Pentecostés, en donde el Espíritu Santo no hizo distinción entre hombres y mujeres. Gloria al nombre del Señor. El otro pasaje que se utiliza para cohibirles a las mujeres que ocupen posiciones de liderazgo, autoridad o pastorado está en 1 Corintios capítulo 14 y los versículos 34 al 35, en donde nos dice: vuestras mujeres, gloria al nombre del Señor, callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué Pablo dice que las mujeres callen en la congregación? A primera vista, este texto parece prohibir que las mujeres hablen en la iglesia. Sin embargo, una lectura cuidadosa del contexto muestra otra realidad. El contexto es el orden en el culto. 1 Corintios capítulo 14, Pablo no está tratando el tema del liderazgo femenino, mis amados hermanos, sino el orden durante la adoración. Repite varias veces que todo debe hacerse decentemente y con orden. Cheque el verso 40. En ese mismo capítulo, gloria a Dios, también manda callar a el que habla en lengua si no hay intérprete. En el verso 28. Y manda callar el profeta cuando otro recibe una revelación. Verso 30.
Por tanto, callar, mis amados hermanos, no significa guardar silencio permanente, sino hacerlo en una situación específica para evitar el desorden. Que va a algunas iglesias por ahí y usted no entiende lo que se está diciendo, hermano. Y entonces nos tildan de loco. Pablo ya había reconocido que las mujeres hablaban en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 5, Pablo afirma que las mujeres oran y profetizan en la congregación. La profecía era una forma pública de ministrar mediante la palabra. Sería contradictorio entonces, mis amados hermanos, que 3 capítulos después prohibiera absolutamente que hablaran. Lo lógico es entender que en el capítulo 14 está corrigiendo un problema puntual, no estableciendo una prohibición universal. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué problema estaba corrigiendo? Al parecer algunas mujeres interrumpían el desarrollo del culto con preguntas o comentarios, afectando el orden de la reunión. Por eso Pablo dice, si quieren aprender algo, esperen llegar a la casa, pregunten en casa a sus maridos. Su preocupación no era impedir que aprendieran, sino evitar interrupciones durante la enseñanza pública. Mire, hermano, nuestro Cristo, Jesucristo, el Salvador del universo, rompió las barreras culturales. Jesús nunca prohibió a las mujeres enseñar o servir. En Lucas capítulo 10 y verso 39, permitió que María de Betania se sentara a aprender como discípula. En Juan 4, la mujer samaritana anunció a Cristo a toda una ciudad. En Mateo 28 y Juan 20, las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres encargadas de anunciar la noticia a los apóstoles. Si Jesús, gloria al nombre del Señor, hubiese querido parar a las mujeres que llevaran ese mensaje, le hubiesen dicho, ¿sabe qué? Díganle a los discípulos que vengan, ustedes no son las responsables de esto. Pero él no, él le mandó un mensaje a los discípulos con las mujeres, gloria al nombre del Señor. En una cultura donde el testimonio femenino era menospreciado, Jesús dignificó y envió a mujeres como portadoras del evangelio. Escuche esto y terminamos. Dios, mis amados hermanos, derrama dones sobre hombres y mujeres. Dios llamó mujeres a funciones. Así que después de escuchar esta palabra, una cosa debe quedar clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que Dios jamás ha estado limitado por las barreras que los hombres levantan. El principio eterno no es la mujer nunca puede enseñar. No, mis amados hermanos. El principio es ¿quién está dispuesto? Los hombres clasifican, los hombres separan y ponen etiqueta. Los hombres dicen, este sí puede, este no puede, esta sí sirve, esta no sirve. Pero Dios no trabaja como trabajan los hombres. El principio es que nadie, absolutamente nadie, puede enseñar sin preparación. Nadie debe ejercer autoridad de forma abusiva. Todo líder debe someterse al orden de Dios. Eso aplica igualmente a hombres como a mujeres. El Espíritu Santo distribuye dones según su voluntad, gloria a Dios, sin decir que algunos dones son exclusivos para nadie, ni hombre ni mujer. Efesios 4:11 dice que Cristo dio a la iglesia pastores y maestros. El texto no dice que el don pastoral sea exclusivamente para los hombres, hermano. No, el énfasis está en el llamado y el don, gloria a Dios, concedido por nuestro Señor Jesucristo. Así que estos textos no prohíben que las mujeres prediquen, oren, profeticen o ejerzan ministerio. El pasaje trata del orden en la congregación y de corregir conductas que generan desorden en una iglesia con muchos problemas. Mire, hermano, muchos de los que se oponen a que las mujeres ocupen liderazgo y que sean pastoras, ¿usted sabe qué? Tenían pastoras cuando ellos se convirtieron. ¿Y por qué entonces no? Pero después alcanzaron conocimiento. Y no, hermano, eso no es así.
Pablo jamás silenció a la mujer, silenció el desorden. La misma carta que pide orden reconoce que las mujeres oraban y profetizaban en la iglesia. Dios no prohíbe los dones que Él mismo concede. La pregunta, mis amados, no es si Dios puede usar a una mujer. La Biblia demuestra que ya lo hizo. La verdadera pregunta es si nosotros estamos dispuestos a reconocer y a afirmar el llamado que Dios ha hecho. Cuando Dios llama, capacita, y cuando Él capacita, ningún prejuicio humano debería impedir que su obra avance. La Biblia no presenta una prohibición universal para que una mujer sea pastora. Eso no es verdad. Al contrario, muestra, gloria a Dios por siempre, que Dios llamó mujeres a liderar, enseñar, a profetizar y servir en funciones de autoridad espiritual. Los dos pasajes restrictivos deben interpretarse en su contexto histórico y literario, mientras que el testimonio general de las Escrituras revela que Dios concede sus dones y llama a sus siervos conforme a su voluntad y no según a ningún género. Cuando Dios quiso salvar a una generación, levantó hombres y levantó mujeres. Cuando quiso anunciar promesas, usó hombres y usó mujeres. Cuando quiso llevar esperanza, gloria a Dios, llamó corazones dispuestos. Porque el propósito de nuestro Dios nunca ha sido exaltar un género. Gloria a Dios. Su propósito siempre ha sido alcanzar almas y salvarlas para su reino. El infierno no tiembla porque predica un hombre o porque predica una mujer. El infierno tiembla cuando una persona llena del Espíritu Santo se pone de pie y dice: heme aquí, envíame a mí, y predica el poderoso mensaje del Evangelio. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es orar a nuestro Dios para que nos ayude a jamás poner bozal al buey que quiere trillar, y no seamos piedra de tropiezo a la voluntad de nuestro Dios. Que podamos entender de una vez y por siempre que Dios usa a toda persona que Él llama, que se prepare y esté dispuesto a ser enviada a compartir el glorioso mensaje de salvación, sea hombre o sea mujer. A Dios no le interesa el sexo, a Dios le interesa la rendición y la disponibilidad del ser humano. Así que Dios te bendiga y será hasta una próxima transmisión de tu programa Corazón, Alma y Mente con el doctor Elío Lara.